Antes de iniciar la jornada laboral, lo que debemos verificar como primera instancia es que el switch principal esté funcionando. ¿Cómo lo verificamos? Simplemente lo giramos a la izquierda y en el del tablero, en el display, me debe generar que está apagado. Al volverlo a su posición inicial, el display debe prender normalmente. En esta parte también verificamos que la presión de aire de entrada sea la idónea para el trabajo, que debe estar entre 6 y 7 bares aproximadamente. Si no está en esa posición, lo primero que verificamos es el compresor, si realmente está cargado y me está enviando buena cantidad de aire, o si ya el problema es regulación. Si encontramos que el problema es regulación de acá, entonces lo que hacemos es subir esta parte y la giramos hasta que nos dé los 7 bares. Luego, apenas nos muestre los 7 bares, la aseguramos. Entonces lo que debemos hacer en las horas de la mañana es verificar que toda la parte del conjunto del display esté funcionando correctamente. ¿Cómo lo verificamos? Entonces lo primero que debemos hacer es verificar que el conjunto retesteador se esté activando perfectamente y eso nos descarta que haya problema de presión o que el conjunto retesteador no se me vaya a activar más adelante. Simplemente oprimimos acá y ahí escuchamos cuando él se activa o se desactiva. Vamos acá a la parte del tupi, lo dejamos en on y acá la parte de la resistencia para que esté caliente constantemente. ¿Cómo nos da la indicación de que está funcionando? Porque aparecen 3 símbolos como una I mayúscula y eso nos quiere decir que los 3 conjuntos ya están activados y están en perfectas condiciones para trabajar. Y el paro de emergencia, pues simplemente lo que hacemos es activar la máquina. Inmediatamente me va a aparecer aquí paro de emergencia y la máquina y todos los conjuntos se van a desactivar inmediatamente. Para desactivarlo entonces lo giramos, oprimimos el enter y nuevamente todos los conjuntos quedan trabajando normalmente. Antes de comenzar la jornada también debemos verificar el nivel del pegante que se encuentra en el calderín. Como podemos ver, el nivel del pegante está muy por encima del que se debe utilizar. La cantidad de pegante que se debe manejar en el calderín es simplemente un poco pasado la mitad. ¿Por qué se debe manejar así? Debido a que este pegante, con el exceso de calor, como no se está trabajando de la mitad hacia arriba con ese pegante, lo que pasa es que se empieza a quemar y empieza a generar todo este tipo de problemas, a calcinarse de ese pegante. Lo mismo con lo de aquí arriba, entonces ya se vuelve, coge un color caramelo, café y se cristaliza. Entonces lo que hace es que me empieza a tener problemas al bajar y al salir a la parte del encolado. La parte de regulación del pegante es muy importante a la hora de hacer enchape. Esa regulación se hace de este grifo. Como podemos apreciar, aquí hay un símbolo más y un símbolo menos. Hay que buscar un punto intermedio para que el rodillo encolador no me vaya a botar sobre exceso de pegante y a la hora de pasar el módulo se vea todo este exceso de pegante. Entonces lo que hacemos es, pasamos una pieza y simplemente vamos regulando de acá, la llevamos toda a 0 o al cierre total y vamos graduando. Una vez encontremos el punto exacto para hacer la cantidad de pegante, entonces de esta tuerca y de este tornillo la vamos graduando. Simplemente vamos girando y vamos obteniendo el punto hasta que nos llegue a ese punto que es el punto idóneo. Otra parte fundamental del conjunto calderín es este orificio. Este orificio es el retorno del pegante. Este orificio lo debemos limpiar constantemente con un destornillado largo. Lo introducimos y vamos sacando cualquier residuo que se vaya encontrando, ya que este por el calor se cristaliza y se vuelve una masilla y se vuelve completamente compacto y ya después nos tapona ese retorno y el pegante que va quedando en exceso acá no va a bajar y empieza a presentar el problema que vemos aquí al fondo, que se empieza a regar por los lados. Eso es simplemente por no limpiar esta parte del calderín, el retorno.
Luego lo que debemos verificar es el rodillo de caucho o el rodillo alimentador de canto. Para verificarlo, esta perilla la giramos hacia el lado izquierdo, la sacamos del todo y sacamos el rodillo. Este rodillo tiene la tendencia a desgastarse en esta parte, por donde pasa el canto. Entonces lo que hacemos es verificar que esta parte no esté tan desgastada como para que no me vaya a alimentar el canto más adelante. Si en dado caso vemos que esto ya pasa, es necesario cambiar el rodillo. Si hay algún inconveniente con la llegada del rodillo o que está muy demorado, pues por el momento lo que podemos hacer es simplemente le damos la vuelta y lo volvemos a instalar. Lo apretamos hasta donde nos dé. Ahí. Paso seguido, verificamos que el micro del corte de la cizalla se encuentre funcionando correctamente. Esto simplemente lo que hacemos es, sin ir a meter las manos en ninguna de estas partes, accionamos y verificamos que todo el proceso de corte y alimento de canto esté trabajando perfectamente. Luego de verificar tanto que toda la parte de alimentación y encolado esté trabajando perfectamente, entonces procedemos a mirar la parte de los manómetros que se encuentran en la parte inferior de la máquina. Lo que necesitamos verificar en esta parte son estos dos manómetros, MR1 y MR2. Esta presión MR1 aproximadamente debe estar en 1, antes de 1. Y MR2 debe estar en 2.7, casi en 3. Esto lo que me afecta o en lo que influye es para que el corte del final y el inicio del canto o del módulo quede parejo y no me vaya a generar problemas después de pegado. Entonces, si tenemos algún problema con esto, de que el conjunto retesteador no me sube o me baja, primero verificamos lo que son la parte de los manómetros. Por lo general es lo que más influye y lo que más molesta en este tipo de maquinaria. Esta parte es verificarla muy sencillo, simplemente pasar la mano por encima y verificar que todas las ruedas se desplacen libremente y que no se sienta ninguna obstrucción a lo que yo desplace la mano por encima de ellas. Y la zapata, simplemente verificamos que no haya ninguna obstrucción a lo largo de la cadena para que el desplazamiento no vaya a tener ningún problema. Al iniciar la jornada, lo que hacemos es enviar una pieza como prueba y verificamos que todos los conjuntos estén trabajando correctamente. Lo que podemos observar aquí es que el conjunto retesteador no me está trabajando al inicio. Entonces, lo que puede haber pasado es que simplemente no haya sensado bien ese momento. Entonces, para estar más seguros, lo que hacemos es volver a hacer un nuevo proceso por el otro lado y verificamos. Si ya el problema persiste después de mover los manómetros, ya hay que llamar a la parte de asistencia técnica para ver qué es lo que está pasando. Lo que podemos ver acá es la regulación del pegante. Tiene demasiado exceso de pegante, entonces lo que hacemos es mover el grifo para que no me bote tanto pegante. Al finalizar la jornada, lo primero que se debe hacer es sopletear esta parte, tanto los conjuntos de los motores, las fresas que se encuentran en esta parte de acá por debajo, verificar que el conjunto retesteador no vaya a tener impurezas ni ningún problema en la parte del motor, ni hayan obstrucciones en esta parte. Paso seguido de esto vamos a verificar lo que son el conjunto refilador. Como vemos, este conjunto queda con demasiada viruta o de demasiado residuo del canto. Entonces lo que hacemos es al final lo retiramos, que quede totalmente limpio, para que al otro día comenzar la jornada no vayamos a tener ningún problema al empezar a cantear. Luego de esto, de tener todas estas piezas limpias como tal y que ya no vayan a haber ninguna obstrucción ni que los conjuntos tengan ningún problema, entonces procedemos a limpiar los ejes sobre los que se desplazan todos los conjuntos y vamos a lubricarlos.
Luego de lubricar los conjuntos y dejarlos listos para el otro día, verificamos que en las mangueras no vaya a quedar ningún tipo de residuo. Si llega a quedar algún residuo en estas curvas, lo que hacemos es soltar del tornillo, sacamos lo mismo de acá y desocupamos la manguera nuevamente para que no vaya a tener ningún problema en la parte de extracción del residuo. Vale la pena recordar que el buen funcionamiento de la máquina depende de un buen mantenimiento que le hagamos diario a ella. Si la máquina está bien limpia y la revisamos constantemente, ella va a trabajar perfectamente y no va a tener ningún problema. Y todo esto pues basados en el formato que ya se nos va a enviar y diligenciarlo honestamente y oportunamente.